Las estrellas de neutrones representan uno de los estados más extremos de la materia en el universo. Estos remanentes estelares son el resultado de la evolución de estrellas masivas, aquellas que, en su juventud, superaban con creces la masa de nuestro Sol. Para entender su origen, debemos retroceder al ciclo vital de una estrella de gran magnitud. Durante millones de años, estas estrellas mantienen un delicado equilibrio entre la gravedad, que tiende a colapsar la materia hacia el centro, y la presión de radiación producida por la fusión nuclear en su núcleo, que empuja hacia afuera. Sin embargo, este equilibrio no es eterno. Cuando la estrella agota su combustible nuclear, comienza el colapso gravitacional. En estrellas como el Sol, este proceso lleva a la formación de enanas blancas, cuerpos relativamente densos pero todavía dentro de lo comprensible en términos humanos. Pero en el caso de estrellas masivas, con más de 8 veces la masa solar, el final es mucho más dramático. La gravedad supera toda forma de presión interna y la estrella explota en una supernova. En ese momento, los núcleos atómicos se comprimen hasta límites extraordinarios. Los protones y electrones se fusionan, generando neutrones, y la materia colapsa en un estado hiperdenso, una estrella de neutrones. Estas estrellas miden apenas unos 20 kilómetros de diámetro, pero concentran más masa que la del Sol. La densidad es tan grande que un solo centímetro cúbico de su materia puede pesar cientos de millones de toneladas. La idea de que objetos tan pequeños alberguen una densidad semejante es casi imposible de imaginar. La superficie de una estrella de neutrones es sólida, cubierta por una corteza cristalina de núcleos atómicos extremadamente compactos, mientras que en su interior, las capas se vuelven progresivamente más exóticas y difíciles de describir. El interés científico en estas estrellas va más allá de su espectacular origen. Su existencia nos ofrece un laboratorio natural donde se ponen a prueba teorías físicas que en la Tierra no podemos verificar. La física nuclear, la teoría cuántica de campos y la relatividad general convergen en estos objetos. Pero dentro de todos los misterios que encierran, el mayor reside en sus núcleos. Allí, bajo densidades de varios órdenes de magnitud por encima de las que encontramos en núcleos atómicos, la materia podría adoptar estados nunca antes observados, los llamados estados exóticos. La hipótesis de los quarks libres es una de las más sugerentes. Sabemos que los neutrones y protones no son partículas fundamentales, sino que están compuestos por quarks, unidos entre sí por la fuerza nuclear fuerte mediante gluones. Bajo condiciones normales, los quarks están confinados, es decir, no pueden existir aislados. Sin embargo, en el interior de las estrellas de neutrones, la presión es tan extrema que los neutrones podrían desintegrarse en sus componentes fundamentales, liberando una sopa de quarks y gluones. Este estado de la materia recuerda a las condiciones que dominaban el universo en los primeros microsegundos tras el Big Bang. Si realmente existe en los núcleos estelares, las estrellas de neutrones serían ventanas al pasado más remoto del cosmos. Otra posibilidad fascinante es la existencia de materia extraña. Según esta hipótesis, los quarks up y down, que forman la materia ordinaria, podrían combinarse con quarks strange bajo condiciones de gran presión, generando un estado más estable. Este estado, denominado materia extraña, podría incluso transformar una estrella de neutrones completa en una estrella extraña, un objeto aún más enigmático y radical. La diferencia fundamental radicaría en que mientras las estrellas de neutrones tienen capas diferenciadas con neutrones y otros elementos, las estrellas extrañas estarían compuestas enteramente por un fluido uniforme de quarks. Probar estas hipótesis es un desafío monumental. No podemos perforar una estrella de neutrones ni observar directamente su interior. Todo lo que sabemos proviene de mediciones indirectas: la masa, el radio, la rotación, la emisión de rayos X y la forma en que se deforman durante colisiones. Estas pistas nos permiten deducir la llamada ecuación de estado de la materia nuclear,
una relación que describe cómo la materia responde a distintas presiones y densidades. Sin embargo, la ecuación de estado sigue siendo incierta, y cada observación puede interpretarse de maneras distintas. El telescopio NICER, ubicado en la Estación Espacial Internacional, ha medido con precisión masas y radios de varias estrellas de neutrones. Estos datos permiten acotar la compresibilidad de la materia en su interior. Sin embargo, algunos resultados parecen compatibles con núcleos de materia de quarks, mientras que otros sugieren que la materia extraña podría ser rara o inexistente. A su vez, los detectores de ondas gravitacionales LIGO y Virgo han registrado fusiones de estrellas de neutrones eventos que liberan cantidades colosales de energía y cuyas ondas portan información sobre el comportamiento de la materia nuclear en el límite de su resistencia. En algunos casos, las señales parecen indicar fases exóticas, pero en otros no hay evidencia clara. La controversia científica está servida. Algunos teóricos defienden que las estrellas de neutrones más masivas, aquellas con más de 2,1 masas solares, probablemente contengan núcleos de quarks. Otros, sin embargo, creen que la transición hacia estados exóticos no se da en condiciones astrofísicas reales, y que lo que observamos puede explicarse con modelos convencionales de neutrones superdensos. Esta incertidumbre no es un signo de debilidad, sino de la complejidad del problema. Entender lo que ocurre en el interior de estos objetos requiere integrar observaciones astrofísicas con modelos de física de partículas y simulaciones computacionales de altísima complejidad. Incluso los aceleradores de partículas más potentes del planeta, como el LHC en Suiza, apenas logran recrear condiciones similares durante fracciones diminutas de tiempo. Pero esos experimentos han confirmado la existencia de plasmas de quarks y gluones, lo que fortalece la hipótesis de que algo semejante podría darse en los núcleos estelares. En este contexto aparece otro concepto teórico, los strangelets. Se trataría de pequeños fragmentos de materia extraña, capaces de existir de manera independiente fuera de la estrella que los originó. Aunque nunca se han detectado, algunos científicos creen que, si existieran, podrían llegar hasta la Tierra y ser identificados en experimentos de rayos cósmicos. Su hallazgo sería una prueba definitiva de que los núcleos de estrellas de neutrones albergan materia exótica. El misterio del núcleo de las estrellas de neutrones no es solo una curiosidad académica. Resolverlo tendría profundas implicaciones para la física fundamental. Nos permitiría conocer cómo se organiza la materia en condiciones extremas, cómo funcionan realmente las interacciones nucleares fuertes y cuál es el límite último de la estabilidad de la materia. Además, aportaría información crucial sobre el destino de las estrellas más masivas y sobre la dinámica de eventos cósmicos tan espectaculares como las fusiones estelares, que son también fuentes primordiales de elementos pesados como el oro y el platino. El estudio de las estrellas de neutrones ha sido una de las áreas más dinámicas de la astrofísica en las últimas décadas. Desde la detección de los primeros púlsares en los años 60, hasta las modernas observaciones de ondas gravitacionales, cada paso ha revelado nuevas sorpresas. Los púlsares, en particular, demostraron que estos objetos podían girar cientos de veces por segundo, emitiendo haces de radiación extremadamente regulares. Esta precisión los convierte en relojes cósmicos y permite estudiar con gran detalle su comportamiento. Las desviaciones en su ritmo de rotación han dado pistas sobre la estructura interna de la corteza y sobre la dinámica de los superfluidos que podrían existir en su interior. El concepto de superfluido en el interior de una estrella de neutrones merece mención aparte. Se cree que, bajo las condiciones extremas del núcleo, los neutrones pueden formar pares de Cooper similares a los electrones en los superconductores. Estos pares generan un estado superfluido, sin fricción, que influye en la dinámica rotacional del objeto. Los llamados glitches, pequeños saltos repentinos en la velocidad de rotación de algunos púlsares,
podrían deberse precisamente a la interacción entre este superfluido y la corteza sólida. Estos fenómenos, aunque aparentemente ajenos al tema del núcleo exótico, están profundamente relacionados porque revelan que las estrellas de neutrones son sistemas mucho más complejos de lo que se pensaba inicialmente. En este escenario, el núcleo profundo es el último gran misterio. ¿Se trata de un superfluido de neutrones y protones con algunos hiperones exóticos? ¿O es realmente un mar de quarks y gluones, o incluso materia extraña estable? La respuesta aún no la tenemos, pero las piezas del rompecabezas comienzan a encajar poco a poco gracias a la convergencia de observaciones astrofísicas, experimentos de laboratorio y avances teóricos. La historia de las estrellas de neutrones comienza mucho antes de que los científicos pudieran imaginarlas. En 1932, James Chadwick descubrió el neutrón, y apenas un año después los físicos Lev Landau y Walter Baade, junto con Fritz Zwicky, comenzaron a especular con la posibilidad de que bajo ciertas condiciones pudiera existir un objeto compuesto casi en su totalidad por neutrones. Aquellas ideas eran visionarias y en su momento parecían más ejercicios de imaginación que hipótesis fundadas. Sin embargo, los descubrimientos posteriores confirmaron que la naturaleza era aún más extraña de lo que se sospechaba. La primera evidencia observacional de una estrella de neutrones llegó en 1967, cuando Jocelyn Bell Burnell detectó señales de radio extremadamente regulares, provenientes de un objeto puntual en el cielo. Estas señales, bautizadas como púlsares, resultaron ser la firma de estrellas de neutrones giratorias que emitían haces de radiación desde sus polos magnéticos. Desde entonces, el estudio de los púlsares ha sido una fuente inagotable de información sobre las propiedades de estos cuerpos. Su precisión y estabilidad como emisores de pulsos nos permite medir su masa, su campo magnético y, en algunos casos, deducir su tamaño. Con el tiempo, las observaciones de púlsares binarios, sistemas donde una estrella de neutrones orbita en pareja con otra estrella o con otra estrella de neutrones, aportaron aún más pistas. El análisis de sus órbitas reveló pruebas indirectas de la radiación gravitacional, predicha por Einstein décadas antes. La confirmación directa de las ondas gravitacionales llegaría mucho después, en 2015, gracias a los detectores LIGO y Virgo. Sin embargo, ya en los años 70 y 80, los púlsares binarios habían consolidado a las estrellas de neutrones como auténticos laboratorios cósmicos. En este marco, el núcleo de una estrella de neutrones se erige como el gran desafío. La materia allí comprimida alcanza densidades que superan varias veces la densidad nuclear de equilibrio, es decir, aquella que encontramos en los núcleos atómicos en la Tierra. Una de las formas de abordar este misterio es a través de la llamada ecuación de estado, EOS, por sus siglas en inglés. La ecuación de estado describe cómo responde la materia a cambios de presión y densidad. En condiciones terrestres, tenemos ecuaciones de estado bien definidas para gases, líquidos y sólidos. Pero cuando nos movemos a densidades nucleares y supranucleares, las incógnitas crecen de manera exponencial. Diferentes modelos teóricos ofrecen ecuaciones de estado divergentes, algunas prediciendo núcleos más rígidos y otras más blandos. De esta rigidez o blandura depende, por ejemplo, el radio de la estrella de neutrones para una masa determinada. El telescopio NICER ha jugado un papel clave en este terreno. Instalado en la Estación Espacial Internacional, ha permitido medir con gran precisión la forma en que los rayos X emitidos por ciertas estrellas de neutrones se modulan debido a su rotación y a la curvatura del espacio-tiempo. A partir de esas modulaciones, se pueden calcular los radios y las masas de las estrellas, lo que restringe las ecuaciones de estado posibles. Los resultados hasta ahora muestran que los radios típicos de las estrellas de neutrones se encuentran entre 11 y 14 kilómetros, aunque algunos modelos más extremos han quedado descartados. Sin embargo,
las medidas de NICER no han sido suficientes para resolver el misterio del núcleo exótico. Algunas configuraciones parecen compatibles con materia de quarks, otras con materia nuclear convencional. Esta ambigüedad refleja la dificultad intrínseca del problema. Pequeñas variaciones en la ecuación de estado pueden producir cambios significativos en la interpretación. La hipótesis de los hiperones añade otra capa de complejidad. Los hiperones son partículas similares a los neutrones y protones, pero que contienen quarks strange en su interior. Se cree que, a altas densidades, los neutrones pueden transformarse en hiperones, aliviando la presión interna. Si esto ocurre, el núcleo de una estrella de neutrones no estaría compuesto solo por neutrones, sino por una mezcla más rica de partículas. El problema es que la aparición de hiperones tiende a ablandar la ecuación de estado, lo que podría reducir la masa máxima soportada por la estrella antes de colapsar en un agujero negro. Observaciones de estrellas con más de 2 masas solares parecen desafiar esta hipótesis, ya que sugieren que la ecuación de estado debe ser lo suficientemente rígida para sostener esas masas. Así surge lo que se conoce como el problema de los hiperones. Los avances en física de partículas, especialmente en el campo de la cromodinámica cuántica, QCD, son esenciales para enfrentar este dilema. La QCD es la teoría que describe la interacción fuerte, aquella que mantiene unidos a los quarks en protones y neutrones. Sin embargo, resolver las ecuaciones de la QCD en el régimen de densidades extremas es extraordinariamente complejo. Se han desarrollado simulaciones computacionales mediante el enfoque de QCD en redes, Lattice QCD, pero los resultados siguen siendo limitados y, en muchos casos, inconclusos. En paralelo, los aceleradores de partículas han proporcionado datos valiosos. Experimentos en el RHIS, Relativistic Heavy Ion Collider, en Estados Unidos y en el LHC en Europa, han recreado plasmas de quarks y gluones a temperaturas inimaginables, similares a las del universo primitivo. Estos experimentos han demostrado que los quarks pueden existir en estados desconfinados bajo ciertas condiciones, aunque las densidades alcanzadas todavía están muy por debajo de las que encontramos en el interior de las estrellas de neutrones. Aún así, los resultados son consistentes con la idea de que la materia de quarks podría formarse en núcleos estelares. Otro aporte fundamental proviene de la astrofísica de ondas gravitacionales. La detección de la fusión de 2 estrellas de neutrones en 2017, conocida como Hebu Lynuna CSC08-17, abrió una nueva era. Este evento no solo confirmó que las estrellas de neutrones colisionan, sino que también mostró que estas fusiones son responsables de la creación de elementos pesados como el oro y el platino mediante procesos de captura rápida de neutrones, R-Process. Además, el análisis detallado de la señal gravitacional reveló información sobre la deformabilidad de las estrellas, es decir, sobre cómo se estiran bajo la intensa atracción gravitatoria de su compañera. Esa deformabilidad depende directamente de la ecuación de estado y, por tanto, de lo que ocurre en el núcleo. Los resultados de G de bobina C08-17 sugirieron que las estrellas de neutrones no son excesivamente rígidas, lo que apuntaría a una ecuación de estado relativamente blanda. Sin embargo, posteriores observaciones y análisis estadísticos han ofrecido interpretaciones más variadas. Algunas simulaciones apuntan a que en el colapso final, cuando la estrella resultante supera cierto umbral de masa, podría desencadenarse la transición hacia materia de quarks. De ser cierto, la propia dinámica de las fusiones estaría revelando la presencia de núcleos exóticos. La posibilidad de que existan estrellas híbridas también ha ganado terreno. En este escenario, una estrella de neutrones tendría capas externas de neutrones convencionales, pero en su núcleo más profundo albergaría materia de quarks.
Estas estrellas híbridas serían indistinguibles de las estrellas de neutrones normales en muchos aspectos, pero podrían mostrar diferencias sutiles en su deformabilidad, en sus modos de vibración o en el calor emitido tras fusiones. Identificar estas diferencias requiere observaciones extremadamente precisas, que la próxima generación de telescopios y detectores podría lograr. Por otro lado, la hipótesis de las estrellas extrañas plantea que, si la materia extraña es más estable que la materia nuclear, entonces cualquier estrella de neutrones que alcanzara las condiciones adecuadas acabaría convirtiéndose en una estrella extraña. En este caso, la transición sería irreversible y podría propagarse como una especie de reacción en cadena, transformando toda la estrella en un mar de quarks strange. Aunque esta idea es fascinante, aún carece de pruebas observacionales sólidas. No obstante, algunos científicos sugieren que ciertos comportamientos anómalos en púlsares podrían explicarse mejor bajo este marco. El debate científico continúa abierto. Cada nueva observación, cada simulación y cada experimento en laboratorio añaden piezas al rompecabezas, pero ninguna ha sido definitiva. La razón de ello radica en que estamos explorando un territorio de la física donde nuestras teorías actuales todavía no tienen respuestas concluyentes. Es posible que la resolución de este enigma requiera una teoría unificada más profunda, capaz de integrar la relatividad general con la cromodinámica cuántica en condiciones extremas. Mientras tanto, los astrofísicos y físicos nucleares siguen trabajando de manera conjunta. Los observatorios NICER, LIGO, Virgo y próximamente el detector KAGRA en Japón, junto con la nueva generación de telescopios de rayos X y radiotelescopios, prometen ofrecer datos cada vez más precisos. Estos datos serán esenciales para refinar nuestras ecuaciones de estado y para descartar modelos que no encajen con la realidad observada. El futuro parece prometedor. Se espera que en las próximas décadas, la astrofísica de ondas gravitacionales y la observación multimensajero, es decir, la combinación de datos de ondas gravitacionales, radiación electromagnética y neutrinos, proporcione la evidencia definitiva sobre la naturaleza de los núcleos estelares. Si se confirma la existencia de materia de quarks o de materia extraña, no solo habremos resuelto uno de los grandes enigmas de la astrofísica, sino que también habremos dado un paso gigante en nuestra comprensión de la materia en el universo. La exploración del núcleo de las estrellas de neutrones no solo es un reto teórico, sino también un problema de observación indirecta. Al no poder acceder físicamente a estos objetos, dependemos de señales que llegan a nosotros a través de vastas distancias cósmicas. La radiación electromagnética, las ondas gravitacionales y, en un futuro próximo, los neutrinos astrofísicos, constituyen las herramientas con las que intentamos descifrar su interior. Uno de los métodos más efectivos para estudiar la estructura de las estrellas de neutrones es observar su masa y radio. Cada combinación posible de estos dos parámetros corresponde a un rango distinto de ecuaciones de estado. Por ejemplo, una ecuación de estado rígida tiende a predecir radios más grandes para una masa dada, mientras que una ecuación blanda predice radios más pequeños. Las estrellas de neutrones más masivas, aquellas con más de 2 masas solares, actúan como una especie de filtro natural. Cualquier ecuación de estado que no pueda sostener objetos tan masivos queda descartada. Las observaciones de púlsares masivos, como el famoso Z0740+6620, que alcanza aproximadamente 2,1 masas solares, han puesto límites importantes. La existencia de este púlsar sugiere que la materia en el interior debe ser lo suficientemente rígida para resistir el colapso gravitacional. Pero al mismo tiempo, otros datos apuntan a estrellas con radios relativamente pequeños, lo que implicaría una ecuación de estado blanda. Esta aparente contradicción es una de las claves del debate actual. ¿Cómo reconciliar la rigidez necesaria para sostener estrellas masivas con la blandura que sugieren otras observaciones? Una posible solución es que, en cierto rango de densidades,
la materia sufra una transición de fase hacia estados exóticos, como la materia de quarks, que alteren la relación entre masa y radio. El concepto de transición de fase en el interior de las estrellas de neutrones es fundamental. Al igual que el agua puede existir como hielo, líquido o vapor dependiendo de la presión y la temperatura, la materia nuclear podría cambiar de fase bajo las condiciones extremas del núcleo estelar. Esta transición podría ser suave o abrupta. En el caso de una transición abrupta, se produciría un salto repentino en la densidad al alcanzar cierto umbral de presión, generando un núcleo diferenciado dentro de la estrella. Tales transiciones podrían dejar huellas observacionales en forma de discontinuidades en la ecuación de estado o en el comportamiento de la estrella durante fusiones. Los estudios de ondas gravitacionales ofrecen una oportunidad única para detectar esas huellas. Durante una fusión de estrellas de neutrones, la señal gravitacional refleja la deformación y el colapso de los objetos involucrados. Si se produjera una transición de fase hacia materia de quarks, la dinámica del colapso final podría diferir de lo esperado en un modelo puramente nuclear. Algunos investigadores sugieren que estas diferencias podrían detectarse en futuras observaciones con detectores más sensibles, como LISA o los futuros observatorios de tercera generación, Einstein Telescope y Cosmic Explorer. Además, las fusiones de estrellas de neutrones producen kilonovas, explosiones luminosas generadas por la eyección de materia rica en neutrones. El análisis espectral de estas kilonovas nos permite estudiar el proceso de formación de elementos pesados mediante captura rápida de neutrones. Aunque este fenómeno está más relacionado con la nucleosíntesis, también proporciona pistas sobre la estructura interna de las estrellas. La cantidad y composición de materia eyectada dependen de la ecuación de estado y, por tanto, del núcleo exótico o convencional que posean las estrellas que colisionan. Otra línea de investigación proviene de los estudios de enfriamiento. Las estrellas de neutrones recién formadas, tras una supernova, poseen temperaturas del orden de cientos de miles de millones de grados Kelvin. Con el tiempo, se enfrían mediante la emisión de neutrinos y radiación térmica. La tasa de enfriamiento depende directamente de los procesos que ocurren en su interior. Si el núcleo contiene partículas exóticas como hiperones o materia de quarks, el enfriamiento podría acelerarse debido a la aparición de nuevos canales de emisión de neutrinos. Por tanto, al observar la temperatura superficial de estrellas jóvenes y compararla con modelos teóricos, se pueden obtener indicios sobre la composición de su núcleo. Algunos objetos, como la estrella de neutrones en Casiopeia A, han mostrado enfriamientos más rápidos de lo esperado, lo que sugiere la posible presencia de superfluidos nucleares o incluso de fases exóticas. En paralelo, la rotación de las estrellas de neutrones también nos ofrece pistas. Los púlsares de milisegundo, que giran cientos de veces por segundo, se encuentran entre los objetos más estables del universo. Sin embargo, algunos presentan glitches, saltos repentinos en su velocidad de rotación. Estos eventos se interpretan como reajustes internos de la estructura de la estrella, posiblemente relacionados con el acoplamiento entre la corteza sólida y los superfluidos internos. Aunque los glitches no revelan directamente la naturaleza del núcleo profundo, sí confirman que el interior es un sistema complejo, donde coexisten estados de la materia que en la Tierra solo se logran en condiciones muy especiales. La investigación sobre estrellas híbridas ha cobrado gran relevancia en los últimos años. En este modelo, el núcleo central contiene materia de quarks, rodeado por una capa de materia nuclear convencional. La existencia de estas estrellas híbridas reconciliaría las aparentes contradicciones entre rigidez y blandura de la ecuación de estado. Además, abriría la puerta a una rica variedad de configuraciones estelares. La detección de diferencias sutiles entre estrellas híbridas y estrellas de neutrones puras es un desafío observacional, pero en principio podría lograrse mediante el estudio detallado de ondas gravitacionales,
kilonovas y medidas de masa y radio. Un aspecto particularmente fascinante es la posibilidad de que existan objetos compactos más allá de las estrellas de neutrones y de los agujeros negros, las llamadas estrellas extrañas. Estas hipotéticas estrellas estarían compuestas íntegramente de materia extraña estable. Si la materia extraña es realmente más estable que la materia nuclear, cualquier estrella de neutrones podría, bajo ciertas condiciones, transformarse en una estrella extraña. Esta transformación se produciría como una reacción en cadena. Una pequeña región de materia extraña en el núcleo actuaría como semilla, propagando la conversión hacia afuera hasta transformar toda la estrella. El resultado sería un objeto de densidad aún mayor, con propiedades radicalmente distintas. La búsqueda de evidencia para estrellas extrañas ha motivado numerosos estudios. Algunos candidatos, basados en medidas inusuales de radios y masas, han sido propuestos, pero ninguno ha sido confirmado. Si llegáramos a encontrar una estrella extraña, sería una revolución en la física, ya que confirmaría la existencia de un estado de la materia nunca visto en la Tierra. Además, tendría profundas implicaciones para la cosmología, al demostrar que el universo puede albergar formas de materia fundamentalmente diferentes a las que componen nuestro entorno cotidiano. A medida que avanzamos, se hace evidente que el estudio de los núcleos de las estrellas de neutrones no puede desligarse del resto de la física fundamental. Resolver este enigma implica comprender mejor la interacción fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esta interacción es responsable de mantener unidos a los quarks en protones y neutrones, y también de sostener la estabilidad de los núcleos atómicos. Pero en las condiciones extremas de las estrellas de neutrones, la interacción fuerte podría comportarse de manera muy distinta, revelando facetas ocultas que nuestras teorías actuales apenas pueden vislumbrar. En última instancia, el núcleo de las estrellas de neutrones es un punto de encuentro entre la astrofísica y la física de partículas. Observar el cielo y analizar señales de objetos distantes nos ayuda a comprender fenómenos que, en esencia, son los mismos que ocurren a escalas subatómicas. Esta conexión íntima entre lo cósmico y lo cuántico es uno de los aspectos más hermosos y profundos de la ciencia moderna. El reto de desentrañar la naturaleza del núcleo de las estrellas de neutrones nos obliga a considerar escenarios aún más radicales. Uno de ellos es la posibilidad de que existan fases de la materia que todavía no hemos concebido por completo. La física teórica sugiere que además de la materia de quarks o la materia extraña, podrían darse estados como la materia color superconductora, donde los quarks se aparearían de manera análoga a cómo lo hacen los electrones en los superconductores convencionales. En este estado, las interacciones entre quarks formarían pares ligados, modificando radicalmente las propiedades del medio, su conductividad, su viscosidad y en general su comportamiento colectivo. De confirmarse la existencia de la superconductividad de color en el núcleo de las estrellas de neutrones, sería una de las pruebas más impresionantes del poder de la cromodinámica cuántica en condiciones extremas. Aunque los modelos sugieren que este estado podría ser estable a altas densidades y bajas temperaturas, verificarlo de manera indirecta es un reto mayúsculo. Las señales que podría dejar en observaciones astrofísicas son sutiles, como alteraciones en el enfriamiento o en la viscosidad interna, que influye en la dinámica rotacional de la estrella. Otra dimensión del enigma surge cuando se considera la posibilidad de variaciones en las constantes fundamentales de la naturaleza. Si en condiciones extremas, las interacciones fundamentales se comportan de manera distinta, los núcleos de las estrellas de neutrones podrían ser laboratorios naturales para detectar tales variaciones. Algunos investigadores han propuesto que observaciones detalladas de púlsares binarios, en particular aquellos en órbitas muy cercanas, podrían revelar desviaciones en la dinámica gravitatoria o en la emisión de radiación que delatarían efectos cuánticos inesperados.
El vínculo entre las estrellas de neutrones y las ondas gravitacionales también promete revolucionar nuestro conocimiento en las próximas décadas. Los detectores de próxima generación ofrecerán una resolución sin precedentes, permitiendo reconstruir con mayor precisión la ecuación de estado de la materia ultradensa. Cada nueva fusión detectada añade un punto de referencia que estrecha el rango de posibilidades. A medida que acumulemos decenas o incluso cientos de detecciones, las estadísticas permitirán discriminar entre modelos que hoy resultan indistinguibles. La observación conjunta, conocida como astronomía multimensajero, es clave en este proceso. No basta con detectar ondas gravitacionales. Necesitamos también registrar la contrapartida electromagnética, desde rayos gamma hasta radioondas, y, en un futuro, neutrinos. Solo integrando todas estas piezas podremos construir una imagen coherente del interior de las estrellas de neutrones. El evento Hubble-Damsey 708-17 marcó el inicio de esta era multimensajera, pero apenas fue un anticipo de lo que vendrá. Otro aspecto que no debe pasarse por alto es el papel de las simulaciones numéricas. La complejidad de la física involucrada, desde la relatividad general hasta la cromodinámica cuántica, pasando por la magneto-hidrodinámica, hace imposible obtener soluciones analíticas completas. Por ello, los supercomputadores se han convertido en herramientas indispensables. Simular la fusión de dos estrellas de neutrones, con todos los procesos físicos relevantes, es una tarea que requiere millones de horas de cálculo en los sistemas más potentes del mundo. Estos modelos permiten predecir señales que luego se comparan con las observaciones reales, ajustando así nuestras teorías. El avance de la computación cuántica también podría desempeñar un papel en el futuro. Resolver ciertos problemas de la cromodinámica cuántica en régimen no perturbativo es tan complejo que incluso los supercomputadores clásicos más potentes apenas logran aproximaciones. Pero los algoritmos cuánticos podrían abrir nuevas vías para explorar el comportamiento de los quarks en condiciones extremas, lo que tendría aplicaciones directas en la astrofísica de estrellas de neutrones. Mientras tanto, en los laboratorios terrestres, los experimentos en aceleradores de partículas continúan empujando los límites. Colisiones de iones pesados en el LHC y en otros laboratorios permiten recrear brevemente condiciones de temperatura y densidad similares a las del universo primitivo. Aunque no son idénticas a las de los núcleos de estrellas de neutrones, ofrecen información valiosa sobre el plasma de quarks y gluones. Comparar los resultados experimentales con los modelos astrofísicos es un camino prometedor para avanzar en la comprensión de la materia exótica. La importancia de este campo de estudio va más allá de la astrofísica. Comprender cómo se comporta la materia en condiciones extremas es esencial para una teoría unificada de la física fundamental. La interacción fuerte, pese a ser una de las fuerzas mejor conocidas en términos de principios, sigue siendo un misterio en cuanto a su comportamiento colectivo en densidades ultraaltas. Resolver este misterio no solo respondería a preguntas sobre estrellas de neutrones, sino que también ofrecería pistas sobre el destino del universo en sus fases más tempranas y, quizá, sobre los límites últimos de la materia. En este sentido, el enigma del núcleo de las estrellas de neutrones es una frontera del conocimiento comparable a la búsqueda de la materia oscura o de la energía oscura. Cada una de estas cuestiones aborda aspectos fundamentales de la realidad que aún escapan a nuestra comprensión. Y, al igual que ocurre con ellas, la resolución probablemente no provenga de un único avance, sino de la convergencia de múltiples disciplinas, observaciones y teorías. Al observar el firmamento, podría parecer que las estrellas de neutrones son simples puntos de luz, apenas distinguibles en la vastedad del cosmos. Sin embargo, tras ese brillo se esconden auténticos cofres de secretos. Son laboratorios naturales que nos ofrecen una ventana hacia lo desconocido. En su interior, a miles de años luz de distancia,
se desarrolla una física que desafía nuestra imaginación y que nos obliga a replantear lo que creíamos entender sobre la materia. El desafío, por tanto, no es solo científico, sino también filosófico. Las estrellas de neutrones nos recuerdan que el universo no se ajusta a nuestras expectativas. Más bien, somos nosotros quienes debemos ajustar nuestras ideas a lo que el universo nos revela. El núcleo exótico de estos objetos es una invitación a la humildad intelectual. Cuanto más aprendemos, más conscientes somos de lo mucho que nos falta por descubrir. Así, la investigación de estas estrellas no es únicamente un ejercicio académico. Es una empresa profundamente humana, impulsada por la curiosidad y el deseo de comprender. Miramos hacia el cielo, detectamos ondas gravitacionales, analizamos señales diminutas y realizamos experimentos colosales, todo con el fin de responder una pregunta esencial. ¿De qué está hecha la materia en sus formas más extremas? Responder a esta pregunta transformará nuestra visión del cosmos. Si confirmamos la existencia de materia de quarks, materia extraña o estados aún más exóticos, nuestra concepción de lo que significa materia cambiará para siempre. Si en cambio, descubrimos que los núcleos de las estrellas de neutrones son más convencionales de lo esperado, habremos aprendido igualmente una lección valiosa: que la naturaleza, en su simplicidad, puede ser tan sorprendente como en su complejidad. De cualquier modo, cada paso que damos nos acerca a comprender un poco más este enigma, y en el proceso, fortalecemos la conexión entre el ser humano y el universo. Porque, en última instancia, estudiar las estrellas de neutrones es también estudiarnos a nosotros mismos. Los mismos quarks y gluones que forman sus núcleos son los que forman nuestros cuerpos. La diferencia está solo en el grado de presión y densidad. El cosmos nos muestra, a través de estas estrellas, que somos parte de una misma trama de materia y energía, desplegada en múltiples formas a lo largo del tiempo y del espacio. El enigma del núcleo de las estrellas de neutrones entra ahora en una dimensión aún más profunda: la relación entre estos objetos y el destino de la materia en el universo. Al pensar en estas estrellas, no solo estamos preguntando qué hay en su interior, sino también cuál es el límite último de la materia antes de perder su individualidad y convertirse en un horizonte de sucesos, es decir, en un agujero negro. La frontera entre una estrella de neutrones masiva y un agujero negro es uno de los puntos más críticos de la astrofísica moderna. Sabemos que, más allá de cierto límite, la llamada masa de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, ninguna presión interna puede resistir el colapso gravitacional. Sin embargo, el valor exacto de esa masa máxima depende de la ecuación de estado, lo que nos devuelve al misterio central. Sin conocer el comportamiento de la materia ultradensa, no podemos definir con precisión dónde termina la posibilidad de una estrella de neutrones y dónde comienza la de un agujero negro. Esta incertidumbre ha dado lugar a un concepto fascinante, el de los objetos compactos de masa intermedia, aquellos que se encuentran en el limbo, entre las estrellas de neutrones más pesadas y los agujeros negros más ligeros. Detectar y caracterizar estos objetos podría proporcionar la clave para entender cuál es la masa máxima que una estrella de neutrones puede alcanzar antes de colapsar. Algunos candidatos ya han sido propuestos a partir de señales de ondas gravitacionales, aunque aún no existe consenso sobre su verdadera naturaleza. La física de los núcleos exóticos también tiene implicaciones en la estabilidad rotacional de las estrellas. Una estrella de neutrones recién formada en una supernova puede nacer con una velocidad de rotación extremadamente alta. Sin embargo, a medida que pierde energía a través de radiación electromagnética y ondas gravitacionales, su rotación disminuye. Si en su núcleo ocurren transiciones de fase hacia materia de quarks u otros estados, la redistribución de densidad podría afectar su momento de inercia y por ende su estabilidad. Este tipo de fenómenos podría estar detrás de algunos de los eventos transitorios que observamos en púlsares jóvenes. El papel de los campos magnéticos añade otra capa de complejidad.
Algunas estrellas de neutrones, conocidas como magnetars, poseen los campos magnéticos más intensos del universo, del orden de 10-15 Gauss o incluso superiores. Estos campos extremos influyen no solo en la emisión de radiación, sino también en la estructura interna de la estrella. Bajo tales intensidades, los niveles de energía de los electrones y quarks se cuantizan en modos llamados niveles de Landau, lo que puede alterar significativamente la ecuación de estado. De hecho, algunos modelos proponen que los campos magnéticos extremos podrían estabilizar fases exóticas de la materia, haciendo más probable la aparición de materia extraña o de superconductividad de color en el núcleo. Además, los magnetars son responsables de algunos de los fenómenos más energéticos observados en el universo, como los estallidos de rayos gamma suaves y las ráfagas rápidas de radio, FRBs, por sus siglas en inglés. Aunque el vínculo entre estos eventos y la composición interna aún no está del todo claro, se ha sugerido que los reajustes en la corteza o en el núcleo de los magnetars podrían estar relacionados con estas emisiones repentinas de energía. Si es así, el estudio de las FRBs podría convertirse en otra ventana hacia la física del interior estelar. La dinámica de las fusiones binarias también cobra especial relevancia en esta segunda parte del análisis. Cuando dos estrellas de neutrones orbitan una alrededor de la otra, van perdiendo energía mediante ondas gravitacionales hasta que finalmente colisionan. El resultado puede ser una estrella de neutrones hipermasiva temporalmente estable o, en muchos casos, un agujero negro. La duración de esa fase intermedia depende críticamente de la ecuación de estado. Si el núcleo exótico permite soportar mayores densidades, la estrella hipermasiva podría sobrevivir por más tiempo antes de colapsar, emitiendo señales observables que delaten su naturaleza. En paralelo, la materia eyectada en estas fusiones alimenta procesos de nucleosíntesis que dan origen a elementos como el oro, el platino y otros metales pesados. La cantidad exacta de materia expulsada depende de la rigidez de la ecuación de estado y, por tanto, de lo que ocurre en el núcleo. Así, incluso la química cósmica está de alguna manera conectada con este enigma nuclear. Cuando sostenemos un anillo de oro, estamos literalmente en contacto con la consecuencia directa de una fusión de estrellas de neutrones, y con ella, con la física de los núcleos exóticos que permitieron dicha eyección. Por otra parte, la hipótesis de las estrellas extrañas plantea escenarios aún más espectaculares. Si existen, podrían producir fenómenos distintivos durante las fusiones. Por ejemplo, si una estrella extraña colisiona con una estrella de neutrones convencional, la conversión de materia nuclear en materia extraña podría desencadenar una liberación de energía diferente a la de las fusiones estándar. Esto generaría señales peculiares tanto en ondas gravitacionales como en radiación electromagnética. La detección de un evento de este tipo sería una prueba contundente a favor de la existencia de materia extraña estable. Algunos modelos sugieren que incluso fragmentos de materia extraña, llamados strangelets, podrían liberarse al espacio interestelar tras tales fusiones. Estos strangelets, si fueran estables, podrían viajar grandes distancias y llegar hasta la Tierra. Aunque nunca se ha detectado uno de manera inequívoca, los experimentos de rayos cósmicos siguen buscando indicios. Encontrar un strangelet sería una confirmación directa de que en algún rincón del universo existe materia más allá de la nuclear convencional. La búsqueda de evidencias de materia exótica también involucra al telescopio espacial NICER, instalado en la Estación Espacial Internacional. NICER mide con gran precisión los perfiles de rayos X emitidos por púlsares, lo que permite reconstruir su masa y radio con una exactitud sin precedentes. Estos datos están reduciendo significativamente el rango de ecuaciones de estado compatibles, aunque todavía persiste un margen de incertidumbre. A medida que NICER y futuros observatorios recopilen más información,
podremos acercarnos cada vez más a descifrar si el núcleo contiene quarks libres, hiperones, materia extraña o simplemente nucleones en estados superfluidos. En última instancia, el núcleo de las estrellas de neutrones representa una intersección entre teoría, observación y tecnología. Es un recordatorio de que la ciencia progresa cuando se combinan distintos enfoques. Ninguna observación aislada puede resolver por sí sola el misterio, pero juntas forman un mosaico que, poco a poco, empieza a delinear la silueta de la respuesta. Al adentrarnos aún más en el misterio del núcleo de las estrellas de neutrones, descubrimos que el problema no se limita al ámbito de la física nuclear o de partículas. Es también un desafío de relatividad general. La enorme densidad de estos objetos curva el espacio-tiempo de manera extrema, y cualquier modelo de su interior debe integrar tanto la física cuántica como la relatividad. Esta intersección entre lo muy pequeño y lo muy grande convierte a las estrellas de neutrones en escenarios únicos, donde ambas teorías, a menudo consideradas incompatibles, se encuentran en tensión. Las ecuaciones de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, TOV, que describen el equilibrio entre la presión interna y la gravedad, son la base para modelar estrellas de neutrones. Sin embargo, las TOV requieren como entrada la ecuación de estado, y aquí radica el enigma. Sin conocer con exactitud cómo se comporta la materia ultradensa, las soluciones obtenidas son aproximaciones que dependen del modelo elegido. Así, la física de partículas y la observación astrofísica se retroalimentan. Los cálculos de QCD proponen ecuaciones de estado posibles, y las observaciones de masas y radios permiten restringirlas. Los avances recientes en medidas de radio han sido especialmente reveladores. El uso de sistemas binarios también ha sido esencial. En púlsares en sistemas binarios cercanos, las variaciones en el tiempo de llegada de las señales permiten medir con gran precisión sus masas. La combinación de estos datos con observaciones de ondas gravitacionales en fusiones binarias proporciona un marco mucho más sólido. Cada nueva fusión observada añade una pieza al rompecabezas, ya que la deformabilidad de las estrellas, cuánto se estiran y comprimen bajo la gravedad mutua, está directamente relacionada con la ecuación de estado. El evento GWC 70817 fue un ejemplo crucial. La señal gravitacional mostró que las estrellas involucradas eran relativamente deformables, lo que implicaba que no podían ser excesivamente compactas. Esto favoreció modelos de ecuación de estado intermedia, descartando algunas de las más rígidas. Sin embargo, al mismo tiempo, la existencia de púlsares de más de 2 masas solares descartaba las más blandas. Este delicado equilibrio entre rigidez y blandura ha fortalecido la hipótesis de que una transición hacia materia de quarks en el núcleo podría reconciliar ambas condiciones. Los modelos de estrellas híbridas, donde una envoltura nuclear rodea un núcleo de quarks, encajan bien en este escenario. Tales estrellas serían indistinguibles de estrellas de neutrones convencionales en muchos aspectos, pero mostrarían diferencias sutiles en fusiones y en sus modos de oscilación. Detectar esas diferencias es un objetivo prioritario de la astrofísica actual. Los modos de oscilación, de hecho, son otra herramienta poderosa. Cuando una estrella de neutrones vibra o se perturba, puede emitir ondas gravitacionales en frecuencias características. Estas oscilaciones dependen de la composición interna, igual que el timbre de un instrumento depende de su forma y material. Detectar tales ondas gravitacionales, conocidas como modos F o modos G, podría proporcionar información directa sobre el núcleo. Aunque hasta ahora no se han identificado de manera concluyente, los futuros detectores podrían hacerlo. Otro terreno de exploración está en los transitorios de rayos gamma cortos. Muchos de estos estallidos se asocian a fusiones de estrellas de neutrones, y su duración y luminosidad podrían depender de la naturaleza del remanente formado. Si el remanente es una estrella hipermasiva con un núcleo de quarks,
su colapso podría ocurrir de manera distinta a la de un objeto puramente nuclear. Analizar con detalle la luz de estos transitorios puede, por tanto, ofrecer pistas adicionales. La conexión entre estrellas de neutrones y partículas fundamentales va más allá de los quarks. También se han propuesto escenarios donde partículas exóticas aún no confirmadas, como acciones o partículas de materia oscura, podrían jugar un papel en su interior. Si tales partículas existen y se acoplan débilmente con la materia nuclear, podrían afectar el enfriamiento o la estabilidad de las estrellas. Incluso podrían acumularse en el núcleo, alterando su dinámica. Así, las estrellas de neutrones también se convierten en detectores naturales de física más allá del modelo estándar. El impacto de la materia oscura es particularmente intrigante. Si una estrella de neutrones acumula suficiente materia oscura, esta podría formar un núcleo secundario en su interior, modificando la ecuación de estado y la masa máxima soportada. Algunos modelos incluso sugieren que la materia oscura podría catalizar el colapso prematuro de ciertas estrellas hacia agujeros negros. Observar tales fenómenos en poblaciones de estrellas compactas podría, en consecuencia, aportar pistas sobre la naturaleza de la materia oscura. Más allá de la física pura, el estudio de los núcleos exóticos tiene implicaciones para la evolución galáctica. Las fusiones de estrellas de neutrones son una de las principales fuentes de elementos pesados en el universo, pero la cantidad exacta de material expulsado depende críticamente de la estructura interna de las estrellas. Una ecuación de estado que favorezca núcleos de quarks podría cambiar la dinámica de la fusión y, con ello, la producción de elementos como el oro y el platino. Así, comprender qué ocurre en el núcleo no solo responde preguntas fundamentales, sino que también explica por qué nuestro universo tiene la composición química que observamos. Al mirar hacia el futuro, se espera que la próxima generación de telescopios y detectores amplíe radicalmente nuestra visión. El Square Kilometre Array, SKA, permitirá descubrir miles de nuevos púlsares y medirlos con una precisión sin precedentes. El James Webb Space Telescope, aunque no especializado en estrellas de neutrones, podría observar sus entornos y restos de supernovas asociados. Y misiones dedicadas como EXTP o ATINA ofrecerán datos cruciales en rayos X. Cada uno de estos avances contribuirá a refinar los modelos. La colaboración entre disciplinas será más importante que nunca. Los astrofísicos necesitarán trabajar codo a codo con físicos de partículas, teóricos de QCD, especialistas en ondas gravitacionales y expertos en simulaciones numéricas. Solo con este esfuerzo conjunto podremos esperar resolver un misterio que ha persistido durante décadas. Y sin embargo, quizás lo más inspirador es que, incluso si no obtenemos pronto una respuesta definitiva, el propio proceso de búsqueda es una fuente de descubrimiento constante. Cada intento de comprender el núcleo de las estrellas de neutrones nos revela aspectos nuevos del universo, desde cómo nacen los elementos hasta cómo interactúan las partículas fundamentales. En este sentido, el enigma del núcleo exótico es menos un obstáculo y más un motor de progreso científico. El misterio del núcleo de las estrellas de neutrones también invita a reflexionar sobre los límites de nuestra propia capacidad experimental. En laboratorios terrestres, como el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, o el Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC, se recrean condiciones de densidad y temperatura extremas mediante colisiones de núcleos pesados. Estos experimentos han permitido estudiar el plasma de quarks y gluones, una fase de la materia que existió instantes después del Big Bang. Sin embargo, las condiciones en estos experimentos son diferentes de las de una estrella de neutrones. En el laboratorio, las temperaturas alcanzan billones de grados, mientras que en una estrella de neutrones el ambiente es frío, pero con presiones inmensas. Esa diferencia entre calor y presión es crucial. Mientras que el plasma de quarks terrestre es una sopa caliente de partículas libres, el interior de una estrella de neutrones sería un océano frío y comprimido.
donde los quarks se encuentran confinados por la densidad en lugar de liberados por la temperatura. Esto significa que incluso si logramos comprender el plasma de quarks en aceleradores, aún no tenemos una representación perfecta del núcleo estelar. El reto es extrapolar esos resultados y adaptarlos a contextos radicalmente distintos. El estudio teórico de estas fases exóticas se apoya en herramientas matemáticas complejas, como la cromodinámica cuántica en redes, Lattice QCD. Este enfoque numérico permite calcular propiedades de la materia a partir de primeros principios, pero es extremadamente costoso en términos de recursos computacionales. Incluso los superordenadores actuales apenas logran explorar una fracción del espacio de parámetros necesario. Aún así, los avances en este campo han sido notables, y poco a poco se obtiene un panorama más claro de cómo podrían comportarse los quarks en condiciones extremas. Entre los escenarios más debatidos se encuentra la materia extraña, compuesta por quarks up, down y strange en equilibrio. La hipótesis de la estabilidad absoluta de la materia extraña, formulada en los años 80, sugiere que si se formara un fragmento suficientemente grande de esta fase, podría ser más estable que la materia nuclear ordinaria. En tal caso, toda estrella de neutrones podría transformarse en una estrella extraña, donde cada partícula en su interior sería parte de ese mar de quarks. Hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente de tales objetos, pero la posibilidad sigue siendo fascinante. El estudio de los strangelets, pequeños fragmentos de materia extraña, también ocupa un lugar destacado. Algunos modelos predicen que podrían producirse en colisiones de alta energía o en la eyección de material de estrellas extrañas. Detectar strangelets en rayos cósmicos o en experimentos de laboratorio sería una prueba directa de esta forma exótica de materia. Sin embargo, ninguna búsqueda ha tenido éxito hasta el momento, lo que deja abierta la cuestión. Otra propuesta relevante es la de las estrellas de quarks puras. A diferencia de las híbridas, donde solo el núcleo contiene quarks, en las estrellas de quarks, todo el objeto estaría compuesto por este estado. Estas estrellas tendrían propiedades distintas, serían más compactas, con radios más pequeños para una misma masa, y su superficie podría presentar fenómenos inusuales, como emisiones térmicas diferentes de las estrellas de neutrones convencionales. Algunos candidatos observados han mostrado características que podrían encajar en este perfil, pero la falta de certeza en los modelos impide una identificación definitiva. Más allá de estas posibilidades, los núcleos de estrellas de neutrones podrían albergar aún más exotismo. Por ejemplo, el condensado de piones o de kaones, fases en las que estas partículas, en lugar de ser meras excitaciones, forman un estado colectivo dentro de la estrella. Estos condensados afectarían la presión interna y, por tanto, la ecuación de estado. También se ha propuesto la existencia de superfluidez de neutrones y superconductividad de protones, estados en los que la materia fluye sin resistencia o conduce electricidad sin pérdida. De hecho, la evidencia de la superfluidez interna se apoya en la observación de glitches, bruscos cambios en la rotación de los púlsares, que podrían deberse al desacople entre diferentes capas de la estrella. La conexión entre observaciones y teoría se refuerza con cada nuevo hallazgo. Cuando los radiotelescopios detectan un glitch, los físicos lo interpretan como un indicio del comportamiento cuántico colectivo de la materia en el interior. Cuando los detectores de ondas gravitacionales registran una fusión, los teóricos ajustan sus ecuaciones de estado para que encajen con los datos. Así, la astrofísica se convierte en una extensión natural de la física de partículas, y viceversa. El papel de las simulaciones numéricas es igualmente esencial. Modelar una fusión de estrellas de neutrones requiere resolver millones de ecuaciones que describen tanto la relatividad general como la dinámica de fluidos relativistas y la física nuclear. Estos cálculos, realizados en superordenadores, permiten predecir la cantidad de materia expulsada, la luz emitida
y las ondas gravitacionales generadas. Al comparar estas predicciones con observaciones reales, se puede identificar qué modelos de ecuación de estado son más plausibles. De esta manera, el núcleo de las estrellas de neutrones se convierte en un laboratorio cósmico único. Ningún experimento terrestre puede igualar las condiciones que allí reinan, y ninguna teoría aislada puede abarcar toda su complejidad. Solo la combinación de múltiples enfoques, teóricos, experimentales y observacionales, nos acerca poco a poco a desentrañar su secreto. Si algún día confirmamos la existencia de materia de quarks o de estrellas extrañas, estaríamos dando un paso gigantesco en la comprensión del universo. No solo habríamos descubierto una nueva forma de materia, sino que también habríamos resuelto un misterio que conecta el origen del cosmos con su evolución actual. Por otro lado, si descubrimos que las estrellas de neutrones son más convencionales de lo que pensamos, el valor de esa conclusión no sería menor. Sabríamos que la naturaleza ha optado por un camino más sencillo y aún así habríamos refinado nuestro entendimiento de la física nuclear bajo condiciones extremas. En cualquier caso, la pregunta seguirá siendo una fuente de inspiración. Al mirar al cielo y detectar esas diminutas agujas de luz que son los púlsares, podemos recordar que en su interior se esconde un enigma tan profundo que desafía a nuestras teorías más avanzadas. Son recordatorios de lo mucho que nos queda por aprender y de cómo el universo mismo nos plantea preguntas que impulsan el progreso de la ciencia. Así, el núcleo de las estrellas de neutrones no es solo un tema de investigación académica, es también un símbolo del afán humano por comprender lo desconocido, un puente entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, y una invitación a seguir explorando los límites del conocimiento. En su misterio se encuentra la promesa de nuevos descubrimientos, de respuestas que quizás transformen nuestra visión de la materia, del cosmos y de nuestro lugar en él. Así como el universo está lleno de misterios, tu vida también está hecha para descubrir y aprender. Acompáñanos en este viaje de conocimiento y asombro. Suscríbete, activa la campanita y seamos exploradores juntos del cosmos y de nuestra propia existencia.